Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este bello culto, estas alabanzas, adoraciones, el estar juntos y en armonías para estar como familias, para seguir aprendiendo más de ti, Señor, porque tú eres un Dios que quiere que todos, no algunos, lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y en ese proceso tenemos que tener paciencia, tenemos que tener continuidad, perseverancia, Señor, y todo lo que hemos dado ese paso, vamos a hacer los pasos que tengamos que hacer para lograr ese objetivo, Señor, de llevar tu palabra como tiene que ser, no adulterada, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Y hoy, con el favor de Dios, porque si el Señor viene en estos momentos, muchísimo mejor nos fuimos. Pero todo apunta a que hoy acabamos los 7 personajes que hemos estado desglosando uno por uno desde el capítulo 12 y hoy terminamos el capítulo 13. Y el título, hermanos, del mensaje es La bestia política y la bestia religiosa, parte 2. La bestia política y la bestia religiosa. Y entramos, hermanos, de una vez en materia. Y abran sus Biblias en Apocalipsis 13 y leemos el versículo 9 y 10. Apocalipsis 13, 9 y 10. Y dice así: si alguno tiene oído, oiga. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y aquí, hermanos, quiero destacar lo siguiente. Si alguno, el if en inglés, o el que tiene oídos, oiga. Aquí todos, hermanos, en este auditorio tenemos oídos. Pero hay veces que no oímos por ese oído. El Señor te dice a ti, si tú tienes oído y quieres escucharme, tú me vas a escuchar. Pero si tú no quieres oírme, por más que escuches, simplemente la palabra va a seguir de largo. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Aquí en estos versículos 9 y 10, ¿cuántas veces aparece la palabra si alguno? 3 veces. 3 veces aparece. ¿Y por qué, hermanos? Porque usted y yo tenemos la libre voluntad de querer oír o no querer oír la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, puede penetrar cualquier tipo de corazón. Y aquí estando nosotros, usted puede estar viendo hacia acá y yo viéndolo a ustedes, y puede ser que estés oyendo, asimilando y haciendo. Pero hay muchas personas que oyen, pero en realidad no están oyendo. Y aquí el Señor le está diciendo a estas personas, recuerden el contexto. Estamos predicando el libro de Apocalipsis, capítulo 4 en adelante es escatología. Estamos hablando de la gran tribulación. Y el Señor le está hablando a estas personas que están dentro de la gran tribulación. Si tú oyes mi palabra y la haces, verdaderamente me estás oyendo. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Oye, hijo, pueblo, naciones de las que están en la gran tribulación, tú decidiste oír, entonces decidiste sufrir y vas a morir por las convicciones que estás teniendo de seguir el verdadero Salvador. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no van a oír. ¿Y qué van a querer hacer? Seguir las reglas de Satanás, el dragón, el anticristo. Y más allá de eso, me pongo la marca 666. Y eso es ya la sentencia definitiva de que quiero seguir a Satanás y no me importa seguir a Dios.
libre voluntad. Hermanos, todas las cosas del Señor son de libre voluntad. ¿Usted decide congregarse? ¿Sí o no? El pastor le toca decirle, hermanos, le aconsejo porque la palabra de Dios nos dice, congréguese, lea la Biblia, estudie, participe de ministerios. Tenemos muchas actividades. Ore al Señor, pida perdón, deje de estar peleando. Al final, usted decide dar el paso o no dar el paso. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Cuando nos vamos al libro de Romanos, una carta que con el favor de Dios se va a predicar, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aún, hermanos, en el periodo de la gran tribulación, esos 7 años pendientes, porque de las 70 semanas ya 69 se han cumplido y esta última se va a cumplir en un momento atroz, que es lo que estamos desarrollando. La misericordia del Señor va a estar presente para que las personas por la fe puedan seguir el verdadero mensaje y ignorar por completo al anticristo, porque la humanidad por completo, hermanos, va a estar regida por él. Es un momento donde el Señor le permite al malo por 7 años ser malo, pero aún así el Señor está en control, porque ¿quién es el que abre los sellos? El Señor. ¿Quién es el que abre las trompetas? El Señor. ¿Quién es el que va a abrir las 7 copas de la ira? El Señor. Pero el Señor está permitiendo que esta maldad del mundo se maten entre ellos, que sigan al diablo o aún así sigan al Señor. Y van a ver que personas simplemente dicen, quiero la marca aquí, porque se va a poner en el brazo o en la frente. Y van a ver filas de personas ignorando la palabra del Señor y marcando su vida por la muerte eterna. Hermanos, siempre es un camino donde usted tiene la voluntad de crecer o no crecer. Y también tiene la voluntad de aceptar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo o rechazarlo. Todos vamos a estar en la presencia del Señor y al final el Señor separa lo que tiene que separar. Si nos vamos al libro de Hebreos, hermanos, y esto lo mencioné en la escuela dominical, Hebreos 11:6, otro versículo que está amarrado con el que acabamos de leer, Hebreos capítulo 11, verso 6, y dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano querido, usted que está sentado allí, si todavía no ha abierto su corazón, si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Puede venir a la iglesia, puede ofrendar, puede abrazar, puede cantar, puede llorar, pero si no hay fe en el Señor, no puede agradar a Dios. Aquí está, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. Yo tengo vida eterna, hermanos, porque le busqué y sé de que existe aún sin verlo. Vamos a regresar, hermanos, a Apocalipsis. Estamos en el capítulo 13 y vamos a leer el verso 11. Y dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué tenemos que destacar de este verso 11, hermanos? La segunda bestia es una bestia religiosa. La primera bestia era la política. Y la primera bestia, ustedes recuerdan que lo dimos en la prédica pasada, ¿de dónde subía? Del mar. Y el mar, que es las naciones, la humanidad por completa. Ese anticristo va a salir del mar. Esta segunda bestia sube de la tierra. ¿Y cuál es esa gran diferencia, hermanos? Esta bestia religiosa que sube de la tierra es que sube de Israel, de la misma nación del Señor. Satanás tiene como meta destruir al pueblo de Dios. Él quiere destruir a todas las naciones, pero más al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque de allí vino el Salvador. Y este
bestia, que es la segunda, la religiosa, sube nada más y nada menos que del mismo pueblo de Dios. ¿Y por qué es así, hermanos? Porque el verso se confirma con el verso. Cuando dice que tiene 2 cuernos semejante a un cordero, ¿quién es el cordero, hermanos? Jesucristo. Y el Mesías, hermanos, tiene que ser aceptado por la nación de Israel. Tiene que ser aceptado por Israel. ¿Y qué pasa? Satanás, en esa sabiduría de hacer simplemente lo malo, levanta a un anticristo, a una bestia, a un falso profeta de la misma nación de Israel, semejante con 2 cuernos de cordero. Yo soy el Mesías, yo soy el camino, yo soy la verdad. Síganme, porque quiere engañar. Y por eso, hermanos, que tiene esa semejanza de cordero. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que habla como dragón. Hermanos, el lobo, aunque se vista de oveja, es lobo. Hermanos, va a haber lobos en medio de nosotros. Y por más cariñoso que sea ese lobo, lobo es. ¿Y el lobo qué quiere hacer? Comerte. Quiere distraerte. Quiere causar división. Y puede estar vestido de oveja. Y este falso profeta, esta segunda bestia religiosa, viene del mismo Israel. El Señor ya nos advirtió esto, hermanos. Y cuando nos vamos al libro de Mateo 7:15, y luego leemos el verso 21, Mateo, y espero que esté apuntando, hermanos, subrayando. Es importante que use su palabra. Mateo 7:15 y luego el 21. ¿Qué dice, hermanos? 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Ahí está, hermanos. Pero por dentro son lobos rapaces. Más claro no puede estar. Tenemos que guardarnos de ellos, hermanos. Hoy en día hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos hermanos. Pero ¿cuál es su apariencia? De que soy oveja, pero en realidad son lobos rapaces que buscan matarte. Cuando nos vamos al verso 21 de ese mismo capítulo, hermanos, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habrá milagros en ese momento de los 7 años. Y esos milagros, hermanos, son para engañar a las personas de ese momento. Pero no tenemos que estar nosotros en la gran tribulación para ver eso. Hoy en día hay falsos profetas que hacen supuestos milagros, supuestas sanaciones, para que tú puedas seguirlo y quitar la mirada del verdadero Salvador. Y al final estás siguiendo a lobos, falsos profetas que buscan satisfacer su ego, su corazón y engañar para que las personas no lleguen a Cristo. Si usted está en un lugar sano, hermanos, el Espíritu Santo se lo va a confirmar. Pero también por medio de las palabras de Dios, estudio personal, ustedes pueden entender. Regresamos, hermanos, al verso 12 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice así, verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ustedes se acuerdan que supuestamente muere y resucita? Esta primera bestia, que es la política, obviamente es superior a esta segunda bestia. Pero ellos, hermanos, trabajan en conjunto, se complementan. Si bien es cierto que la política es superior a la religiosa, ambos trabajan de forma armoniosa. ¿Por qué? Porque su misión, hermanos, es que Israel y el mundo adore y se rinda a la primera bestia. Así que ese es el trabajo de él. El trabajo de la bestia religiosa es que adoren a la primera.
Esa es su labor. Pero al final es una adoración para él mismo, porque se complementan. Satanás es un copión. Aquí estamos viendo tranquilamente una trinidad. El dragón, la primera bestia y la segunda bestia. ¿A quién quiere simular aquí? Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre busca la manera de imitar, pero es una imitación mala, perversa, pero muchos caen en el engaño. El verso 13, hermanos, dice así: y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, ¿a quién está imitando la segunda bestia leyendo este versículo 13? ¿A quién está imitando aquí que hace descender fuego del cielo? Está imitando, hermanos, al profeta Elías. Ya él imita a Jesucristo, pero también imita al profeta Elías. Hermanos, el enemigo va a venir siempre buscando engañarte. Él no va a venir diciéndote nuevamente, y lo repito, con cachos, con fuego, con dientes, perverso, con oscuridad. No va a venir así. Él va a venir glorioso, majestuoso, hermoso, para que usted caiga en el error. Y el verso 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que estamos hablando aquí que la primera bestia, la política, ahora tiene una imagen. Y esa imagen hay que rendirse a él. Hay un país, hermanos, que se llama Corea del Norte. Y ese país, Corea del Norte, tiene foto del gran líder. Y ese gran líder, cuando tú pasas frente a los cuadros que misteriosamente están en cada esquina, tú tienes que caminar y ves el cuadro y adorar y seguir. Y siempre los turistas, que no entiendo cómo hay turistas en ese país, tienen a un guardia al lado del turista. Y el guardia te puede pegar porque no te inclinaste al Ser Supremo. Al Kim, ese, no sé ni cómo se llama. El que tiene un corte bien feo, ese. Y tú tienes que adorarte. Y tienes que hacer así. Y si no lo haces, puedes ir preso o fusilado. Hermanos, el anticristo es el mismo Satanás personalizado diciendo: adórenme. Y hay una imagen de él. Y esta imagen, hermanos, del verso 14 es nada más y nada menos que la abominación desoladora. Y la abominación desoladora nosotros la predicamos cuando predicamos el libro de Marcos y también cuando predicamos el libro de Daniel. Pero vale la pena recordar esto. Vámonos a Marcos, hermanos. Marcos, y leamos el capítulo 13. Marcos 13, versículo 14. Marcos 13, 14. Y dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos capítulos, hermanos? Satanás tiene poco tiempo. Y al tener poco tiempo va a usar toda su maldad contra la humanidad. ¿Me adoras o no me adoras? Y sobre todo, su gran ira va contra la nación de Israel. Porque vuelvo y repito, de allí sale el Salvador. Cuando nos vamos al libro de Daniel, hermanos, que ya se predicó por completo, vámonos a Daniel y leemos el capítulo 9. Versículo 27, y dice así: y por otra semana, estamos hablando aquí del capítulo de las 70 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está, la abominación desoladora. Y cuando nos vamos al capítulo 12 y vemos los versículos 11 y 12, hermanos, 11 y 12 de Daniel, del capítulo 12, dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y recuerdo, hermanos, que esos días adicionales son días de que no hay una explicación sobre ellos, pero esto que estamos hablando es la segunda mitad de la gran tribulación y esa continua abominación que va a ser extremadamente, se da desde a partir de la segunda mitad de los 7 años, y cuando pone la imagen y le dicen adórame, si no, te mato. Y aparte de eso, si tú decides adorarme, márcate. Estamos hablando de un tiempo difícil que va a vivir la humanidad. Cuando regresamos, hermanos, a Apocalipsis 13 y leemos los versículos 15 al 17, y dice así, versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, ahora vive esa imagen. Es una imagen que se mueve, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora la imagen recobra vida y es una imagen asesina y va a determinar si me adoras o no. Y todo aquel que no le adora muere. Verso 16: y hacía que a todos, y miren este grupo, hermanos, enorme, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. O sea, van a estar todavía las clases sociales muy marcadas en ese periodo. Y toda esta gente, pequeña, grande, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O tú escoges la mano o la frente. Y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, hermanos, dominio y masacre mundial. Dominio y masacre mundial. Y aparte de eso es: adórame y ponte la marca o te mato. Hermanos, todas las cosas en el Señor son voluntarias. Hoy en día, en el periodo de la gracia. Pero el Señor dice: si tú eres mi discípulo, haz lo que te digo. Hoy enseñaba en la escuela dominical, hermanos, que la libertad en Cristo no es para el libertinaje. La libertad en Cristo es para hacer las cosas con totalmente libertad, pero sujetos al Señor. Mi carne no puede dominar. Tiene que ser el Señor que domine mi vida, que domine mi hablar, que domine mi caminar. Porque en esa línea entonces puedo hacer lo que quiero y al final nadie me arrebata de su mano. El que piensa así, tristemente, pareciese que no tiene al Señor. Porque cuando tú tienes al Señor, tú quieres vivir en santidad. Pero en Satanás es: sígueme, adórame, ponte la marca o te mato o te torturo para que vengas de rodilla ante mí y me adores y digas que yo soy el verdadero. Así son las cosas de Satanás. Se muestra muy bonito, pero al final quiere tu vida. Pero en esta parte de la gran tribulación, en la parte final, los últimos 3 años y medio, no se va a mostrar bonito. Va a ser lo que es él: malo y perverso. El versículo 18, hermanos, dice lo siguiente. Atención a este versículo. Y dice así: aquí hay sabiduría. Ojalá subrayes esa palabra o lo pongas en un círculo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermanos, no es 666, es 666. Porque si fuese 666, entonces el que sigue sería 777. Es 666. Ese es el número, ahí está. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría, lo que acabamos de leer. El 666 que tú y yo sabemos ha sido revelado a nosotros. Y hay sabiduría porque lo estamos aquí leyendo, subrayando. Pero hermanos, definitivamente esto significa algo. Algo significa. Y yo sé que usted quiere saber qué significa. Y el Señor nos tiene la respuesta. Cuando nos vamos, hermanos, al griego de esta gran, profunda verdad, en el griego dice lo siguiente, y ojalá que lo pueda decir bien. En griego significa exakosioi, execonta, ex. ¿Ustedes saben lo que significa eso? 666, hermano. Deje de estar buscando más información que no ha sido revelada. Esta es la sabiduría. Que nosotros sepamos que el número de la bestia va a ser identificado con el 666. No es de que es casi completo porque el 6 no es el 7 y entra la numerología. Nada de eso. Hay sabiduría. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la palabra y tenemos que respetarla. Y el Señor me dice que el número de la bestia es 666. Yo acepto que es el 666. Si usted quiere hablar de más allá de cómo es, cómo se ve y todo lo demás, le recomiendo lo siguiente. Cuando estemos en su presencia, le preguntamos al Señor eso. Pero en la Biblia no dice más nada. Deje de buscar cosas donde no va a encontrar la sabiduría del Señor. Va a encontrar sabiduría humana que es hueca. Conclusiones, hermanos, de este capítulo 13 que acabamos de terminar, verso por verso. Hermanos queridos, usted como iglesia, dedíquese en crecer, dedíquese en madurar, en tener un buen testimonio. Y hermanos, si el buen testimonio es clave, ¿sabes por qué? Porque si su buen testimonio habla de que usted es hijo de Dios, entonces su testimonio por sí solo va a hablar de que es luz, que ya no es tinieblas. Y por ende, cuando usted habla y le diga a esa persona, tú sabes que Cristo te ama, quieres orar, quieres que ore por ti, te sientes vacío, te sientes solo. Yo también estuve así, pero hubo alguien que llenó ese corazón, ese vacío, y se llama Cristo. Y empiezas a hablar y de forma natural esa persona va a abrir su corazón. Pero si usted se dedica, hermano, solamente a, y abro comillas, crecer, madurar y tener un buen uso de la palabra, donde yo hablo, la santa palabra dice, y cada vez que abro la boca es dar golpes, en vez de consolar, de ser un juez, en vez de ser un siervo del Señor. Por más sabiduría que usted pueda tener, no va a impactar. Y por ende no va a chocar, va a chocar en cualquier ministerio que entres. Porque al final tú quieres poner todo bajo tu ego, bajo tu orgullo, bajo tu opinión. Y cuando hay un cuadro que se te descuadra en tu propia opinión, entonces tú dices, no sirve este ministerio para mí. No me agrada el pastor como predica. No me gusta esto. ¿Qué no te gusta? ¿Porque no se cuadra a tu imagen? ¿O está cuadrado a la imagen del Señor? Hermano, si está cuadrado a la imagen del Señor, te tiene que gustar. Cuando no es así, hermanos, estamos hablando con un potencial fariseo, juez y una persona que le falta mucho amor. No pierda su tiempo
en estar hablando del anticristo. Estamos predicando el anticristo. ¿Por qué? Porque nos toca el capítulo que el Señor nos dice que tenemos que hablar de él. Pero el libro del Apocalipsis, hermano, no es un libro de temor, no es un libro de oscuridad. Es un libro de que nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos una tranquilidad de decir: gracias, Padre, de lo que tú me has librado. Y al tener conocimiento de este libro, yo puedo predicar a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, para que puedan ver y ser luz y dejar de estar en tanta oscuridad. Hermanos, predique, aproveche el tiempo y hable del Señor, porque el Señor, hermanos, está cada vez más cerca. Hablaba con un hermano ayer y me dice: pastor, ¿cómo las señales están cada vez más claras que el Señor está más cerca? Y algo que le dije a él fue: mientras tanto estemos aquí, tenemos que hacer la voluntad de Él, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad y no nos encuentre criticando, no nos encuentre simplemente sentados calentando una banca sin estar sirviendo. No nos encuentre pensando en el mundo. No nos encuentre pensando si ya nació el anticristo. Ahora que si el chip es el número de la bestia. El chip, hermano, no es el número de la bestia. El número de la bestia es 666. Por eso hay sabiduría. Y lo dice Apocalipsis 13, 18. Enfóquese en el Señor, hermanos. Y diga con confianza 2 versículos maravillosos. Prosigo a la meta. Ricardo Fernández, yo quiero proseguir a la meta. Y ponga su nombre y diga: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer. Diga: prosigo a la meta. Y tengo que ayudar a mi hermano que es más débil. Lo tengo que hacer. Y tengo que seguir quebrándome para que crezca el Señor. Señor, quiébrame. Y si sigo viniendo a la iglesia y todavía no he dado el paso de abrir el corazón, que finalmente lo abras y digas: prosigo a la meta. Y en Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermano, usted que está aquí sentado y los que nos oyen en las redes, usted confía en el varón que es Cristo Jesús. Amén. Si es así, hermanos, usted está en puerto seguro. Y la tormenta que estés viviendo, o un sol asoleado como el de hoy, todo va a estar bien, porque es hijo de Dios. Hermano, no se desenfoque. Haga lo que tenga que hacer y dígale: Señor, siervo inútil soy, porque hice lo que me encomendaste. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Padre Santo, por este bello capítulo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque hay sabiduría en lo que estamos predicando, leyendo, enseñando, digiriendo, porque es tu palabra, Señor. Somos privilegiados que tenemos un libro donde está escrito el pasado, el presente y el futuro. Y ese futuro pendiente se va a cumplir sí o sí, porque tú no mientes. Gracias, Padre, porque en esta palabra tú nos has dejado claro que la fe ha sido siempre la herramienta para llegar a ti, Señor. Y millones de personas han cruzado ese puente por fe, manifestando con su boca de corazón: tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que enviaste a tu Hijo amado en rescate de la humanidad, y que esa sangre preciosa derramada en la cruz me limpia del pecado, y que tú resucitaste al tercer día.
Ese es el evangelismo que tenemos que predicar. Padre Santo, que mi vida, sobre todo, hable de que tú eres el Salvador. Que mis palabras estén acompañadas con mi proceder. Gracias, Señor, por estar en una iglesia que quiere procurar predicar tu palabra de Dios con sana doctrina. Señor, ayúdame a dar el paso de servir en ministerios. Ayúdame a dar el paso de crecer. Ayúdame a dar el paso de seguir aprendiendo y apoyando a los más débiles. Señor, aparta de mí el orgullo, la crítica. Quiero parecerme más a ti y menos a mí. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.